de los propios manifestantes o de las personas que acompañan alrededor de la manifestación y la protesta, se podría, en todo supuesto, hacer un análisis de ponderación en torno al uso del arma. Desde mi perspectiva, y acudiendo a casos del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, casos de detenciones colectivas, masivas, como el caso Cervellón, el caso Bulacio, el estándar no está en cuestionamiento. Solamente es cuando se pone en cuestión, en duda, un bien mayor a la protesta social, como es la integridad y la vida, lo que en todo caso podría justificar el uso de la policía. En tanto no sea de esa manera, se corren múltiples riesgos, y es lo que está sucediendo en el país. Se están, bajo la justificación de la intervención policial, en realidad se están reduciendo el derecho a la libre manifestación y se está coartando la oportunidad de la protesta social. En la Ciudad de México ha sido tenaz la experiencia. Hemos tenido operativos policiales que han generado detenciones masivas, colectivas. Estamos hablando de más de 90 detenciones arbitrarias en el operativo policial del 1B de diciembre de 2012. Estamos hablando de personas detenidas torturadas. Estamos hablando de operaciones policiales que llegan al extremo de la brutalidad policial. No es la visión punitiva la que tiene que dialogar con la protesta social. No es la visión policial la que tiene que dialogar con la protesta social. Es la visión de la prevención y de la concertación política la que en todo caso tiene que dialogar con estos ejercicios de protesta que pueden estar al límite y al margen de la posible ilegalidad. Y es cuando la protesta se torna violenta y puede constituir delitos. Pero aún así, la discusión en torno al estándar de protección es que el simple hecho de que sea violenta en sí no justifica ni permite la operación policial. Quiero reiterar que el estándar refiere que es en función de los bienes jurídicos que están en juego y las definiciones en torno al derecho a la vida e integridad. Es lo que puede justificar. Ahora, el debate es qué calidad de policía tenemos y si las policías están preparadas. Y no me refiero solo al policía de pie de tierra, que en ocasiones tiene que aguantar por minutos los embates posiblemente beligerantes o violentos de una manifestación o de una protesta. Me refiero a quien toma las decisiones, a quien decide la operación y la táctica policial. Imagínense el riesgo que constituye después de que un policía es agredido, posteriormente pedirle quitarla. ¿Para qué es la intervención? Para la venganza, indudablemente. ¿Sí? Para la justicia por propia mano, indudablemente. Por eso es que estamos de acuerdo cuando decimos que tenemos que hablar, por una parte, protesta social y junto con la protesta social, la concertación política y la prevención de la violencia. Pero por otra parte, no podemos dejar en la agenda todo lo que significa el proceso de reforma democrática de las policías en nuestro país. Hoy estamos acudiendo a proyectos y leyes, como la ley Mala en Puebla, que acaba de ser derogada, en donde justo la contención de la protesta es a través de la policía. ¿Qué calidad de policías tenemos? En el fondo, la reflexión que obviamos es que son a los propios policías a los que se les está exponiendo por parte de sus instituciones a tareas para las cuales no están capacitados, que es justo el uso proporcional y racional de la fuerza y el uso diferenciado de la fuerza. Es decir, si hacemos un análisis, por ejemplo, del operativo del 1DMX de diciembre de 2012 en la ciudad, la operación política del gobierno de la ciudad, desde las 6 de la mañana sabía que había un grupo de manifestantes beligerantes
no hubo concertación, no hubo prevención de la violencia, y la violencia siguió. Fue hasta después que habían pasado los peores acontecimientos de violencia cuando se le da la orden de instrucción a la policía para hacer detenciones. Ahí es donde el uso de la fuerza se convierte en venganza. ¿Qué es lo delicado? Que no estamos hablando de venganza privada, estamos hablando de venganza institucionalizada, ¿sí? En donde el policía solo cumple una instrucción, una orden, desde luego que la materializa mal, violando derechos humanos, pero la mayor responsabilidad es de quien toma las decisiones. Si acudimos al operativo policial de Chalchihuapan, que cobró la vida de un niño, de un menor de 12 años, y tenemos la oportunidad de ver las imágenes, lo que faltó fue operación policial como consecuencia de la ausencia de operación política, de concertación. La policía no tenía nada que hacer en ese lugar. Si el menor de edad falleció o no como consecuencia del uso de las armas que tenían legalmente designados los policías, eso lo tiene que arrojar la investigación. Pero por eso digo que se expone a la propia corporación policial al encomendarle una función que no tendría que tener, que es el control de multitudes en contextos de manifestación y de protesta social. Quisiera terminar mencionando que todos estos procesos y debates legislativos que se han dado en lugares ya mencionada como Quintana Roo, Puebla, Chiapas, o incluso en la Ciudad de México con la ley de la movilidad, que se aprovecha una ley que no es de la materia para meter una serie de tres artículos para restringir el derecho a la libre manifestación. Reiterar que se están confundiendo en el debate legislativo. A ver, el marco de estándares es muy claro, la Constitución es muy clara, las leyes secundarias sirven, en todo caso, para ensanchar la protección de los derechos, no para limitar. Por lo tanto, todas las leyes vinculadas con la protesta y la libertad de expresión, ¿sí?, no están facultables para regular propiamente el derecho a la libre manifestación. Sí y solo sí, esa regulación es consecuencia del aterrizaje de los principios constitucionales y de los estándares de derecho. Lo que tendrían que regular en todo caso todos estos marcos normativos no es la protesta, no es si llevar una máscara en sí es beligerante, o la forma de gritar o de expresarse es beligerante. En todo caso, lo que sí podría regular estos marcos normativos es la operación policial. Y por eso es que decimos que se están equivocando en los componentes, y en todo caso ya sucedió en Puebla. Fue extremo, tuvieron que derogar la ley, pero previamente lo que no se dice es que ya los jueces del distrito habían otorgado suspensiones para que no se aplicara esa ley, porque era anticonstitucional. Sucede luego en Chiapas, vamos a ver qué sucede en la Ciudad de México. Está perdiendo la política, que hoy en día tengamos que defender, como lo ha tenido que ser artículo 19 y otras organizaciones, libertades fundamentales como la protesta, la manifestación y la expresión de las ideas. Quiere decir que está perdiendo la política, la concertación, y que estamos dando pasos atrás a la agenda, porque hemos tenido que regresar a defender lo que ya teníamos ganado, vía el artículo 6 y el artículo 7 constitucional. Por eso es que digo, para concluir, que el uso de la fuerza, en base a los estándares internacionales de protección, que además, dicho sea de paso, de acuerdo a la Suprema Corte, por lo menos los definidos por la Corte Interamericana, son vinculatorios para nuestro país, establecen con toda claridad que el uso de la fuerza solamente se debate con la protesta social cuando es el derecho a la vida y la integridad lo que está en juego, de los propios manifestantes o de quienes están alrededor en la protesta. Y ese debería de ser el margen o la plataforma de discusión en la Ciudad de México y en otras latitudes del país.
Gracias, Javier. Mario subraya mucho el tema de protocolos, de policía preparada para cuando, en los casos que el mismo Mario planteó, tener